La poesía lírica. La poesía lírica toma su nombre del hecho de que inicialmente era recitada con acompañamiento de la lira u otro instrumento de cuerda análogo. Se cantaba en distintos tipos de celebraciones, banquetes, festividades oficiales religiosas, competiciones deportivas, etc. La temática y la forma métrica de los poemas podían ser muy variadas, pero suelen agruparse bajo las siguientes denominaciones: lírica monódica, lírica yámbica, lírica elegíaca y lírica coral. La monodia, como indica su nombre en griego, era interpretada por un solista. Sus representantes más sobresalientes fueron Safo y Alceo. El iambo y la elegía se utilizaban para composiciones más cortas, de contenido más satírico y procaz, en el primer caso, y de contenido más solemne y civil en el segundo. El poeta más representativo del subgénero iámbico es Arquíloco, mientras que en la poesía elegíaca destacan Teognis y Solón. En cuanto a la poesía lírica coral, se reservaba para las grandes festividades, y era interpretada por un coro, tal como indica su nombre. El poeta más famoso entre los que compusieron poesía coral fue Píndaro. Orígenes de la poesía lírica. La poesía lírica nació en la región de Asia Menor, la zona más avanzada del mundo griego, coincidiendo con la época del desarrollo de las polis, hacia el siglo VII a.C. En las polis, la economía no estaba basada solo en la agricultura, sino que iban surgiendo otras fuentes de riqueza. Había actividad industrial y un comercio floreciente gracias a las colonias diseminadas por las riberas del Mediterráneo. Aparecen así nuevas clases sociales que exigen mayor participación en los asuntos de la ciudad. La sociedad aspira a nuevos ideales con los que sustituir el espíritu heroico de la épica. En tales circunstancias, se produjo una exaltación del individualismo, que aportó nuevas inquietudes para cantar al amor, celebrar la amistad, lamentarse de las penas, o deplorar la brevedad de la vida. Algo insólito hasta entonces. Se descubre, pues, un tipo de composiciones de carácter íntimo y personal, redactadas por poetas ansiosos de expresar sus vivencias. En un principio, había cánticos populares, asociados al culto de determinadas divinidades, entonados en momentos importantes de la vida: el nacimiento y la muerte, las bodas, o las cosechas. Dichos cantos populares se vieron influidos por la poesía épica, ya consagrada como género, y fueron ganando dignidad literaria y especializando sus formas métricas. Lírica monódica. Safo. Safo nació y vivió en la isla de Lesbos, situada en la costa eolia de Asia Menor, en el siglo VII a.C. Consagró su poesía a la pasión amorosa, expresada siempre con sinceridad, de manera sencilla y tierna. Para ella, el amor es una fuerza irracional, que domina al ser humano y se manifiesta de diversas formas, a través de los celos, el deseo, la nostalgia o la melancolía. Sus composiciones son personales e intimistas. Pero también tiene poemas de encargo, los epitalamios o canciones de boda. Muchos de sus poemas están dedicados a mujeres, ya que, al parecer, Safo dirigió una institución en la que ingresaban jóvenes de familia aristocrática, a las que iniciaba en la música, la poesía y el culto a Afrodita. Safo escribió en dialecto lesbio y utilizó para sus poemas un tipo de estrofa a la que dio nombre: la estrofa sárfica. La poesía de Safo inspiró siglos más tarde a los poetas latinos Catulo y Ovidio. Alceo. Alceo fue contemporáneo de Safo, y también natural de la isla de Lesbos. Era miembro de la aristocracia de Mitilene, la principal ciudad de la isla, y durante su vida se vio envuelto en conflictos e intrigas políticas, combatiendo a los tiranos, lo cual le valió un largo exilio. Lo mismo que Safo, Alceo también le cantó al amor, pero le interesaron además la poesía de banquetes, los comentarios políticos o militares, o incluso la muerte.
fue considerado como un modelo por el poeta latino Horacio. La lírica yámbica. Arquíloco. Se considera que el ritmo de la poesía yámbica estaba más cercano al de la lengua hablada. Su denominación procede del nombre del pie métrico en que se basa. El yambo. Compuesto de una sílaba breve seguida de otra larga. La temática de los yambos es también popular. De tono mordaz o crítico. Arquíloco es el máximo representante de este género. Nació en la isla de Paros, y vivió en la primera mitad del siglo VII a.C. La tradición afirma que era el hijo bastardo de un noble de Paros, y que se ganó la vida como mercenario. Fue muy polémico por sus ataques virulentos contra determinados personajes. Cínico y descreído, compuso poemas en los que se burla del espíritu heroico del pasado. Disfruta del presente y expone sus sentimientos más íntimos, sus amores y sus odios. En su lengua se aprecia un fuerte influjo de Homero. La lírica elegíaca. Los orígenes preliterarios del yambo y de la elegía parecen ser comunes, aunque en el caso de la elegía debió de darse en un principio una especialización como canto de duelo, quizá destinado a los banquetes fúnebres. El nombre de la elegía proviene del término elegeion, aplicado desde el siglo V a.C. a su forma métrica exclusiva. El dístico. Una estrofa de 2 versos compuesta por un pentámetro. Un verso de 5 pies. Que alterna con el hexámetro épico. En última instancia, la etimología remite al término elegos, o canto fúnebre. Sin embargo, la elegía no se redujo a los temas de duelo o de elogio del difunto, sino que terminó por abarcar otros muy diversos. Exhortativos, morales, religiosos, políticos, militares, o, incluso, autobiográficos. Así, influida por la épica, la elegía se configuró como un subgénero lírico válido para canalizar las necesidades expresivas de las poleis pujantes de los siglos VII y VI a.C. En especial desde la tribuna de los simposios o banquetes. Tirteo exhorta a los espartanos a luchar en la guerra. Minermo se queja del paso del tiempo y de la pérdida de la juventud. Teognis canta al amor y la nostalgia de tiempos pasados. Solón vivió en Atenas entre el 638 y el 558 a.C. Como arconte, trató de imponer reformas para acabar con la desigualdad social y la injusticia. Solón plasmó en forma de elegía sus ideas políticas y morales. Lírica coral. Las composiciones de la lírica coral eran recitadas por un coro durante las fiestas de una ciudad o con ocasión de acontecimientos colectivos, generalmente religiosos o deportivos. El representante más destacado de la lírica coral es Píndaro, que nació hacia el año 518 a.C., y pasó buena parte de su vida en Tebas, y también en Atenas. De él se conservan poemas de alabanza a los vencedores en alguno de los 4 certámenes deportivos panhelénicos. Odas olímpicas, para los vencedores de los Juegos de Olimpia. Píticas, para los vencedores de Delfos. Ísmicas, para los de Corinto, y Nemeas para los de Nemea. Había 2 tipos de epinicio. El epinicio formal, era un largo poema encargado al poeta por el vencedor para ser recitado cuando regresara victorioso a su ciudad. Glorificaba al atleta, a su ciudad y a toda su estirpe aristocrática. El epinicio de ofrecimiento, más corto que el anterior, era redactado para ensalzar al atleta en el momento mismo de su victoria. La estructura de los epinicios solía ser tripartita. En una primera parte, el poeta se ocupaba de la identidad del vencedor en los juegos. En la parte central recreaba un mito relacionado con el vencedor o con su patria, incluyendo datos de actualidad. En una tercera parte, se cerraba el poema con comentarios de tipo moral. Los epinicios estaban concebidos para ser cantados por el coro al son de flautas y lira.
La lengua de Píndaro incorpora elementos dialectales muy heterogéneos, y su estilo es oscuro y difícil.